están ustedes? Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en Actualidad y Política. Hoy miércoles estamos ya a 13 de junio del año 2018. Estamos en vivo, le voy a decir la hora. Son las 22 horas con 25 minutos. Todos los miércoles, sin duda alguna, con la contingencia, los temas que a la gente le interesan. Y eso es lo que tratamos un poco de abordar a través de este programa, ¿no? Que la gente pueda opinar también. Está nuestro teléfono, no me lo sé ahora, se lo vamos a decir más ratito. Y como siempre, todos los miércoles, importantes invitados, por supuesto, también con nuestros panelistas que nos acompañan y que hacen un poco más sabroso este debate. Antes de ir al tema, vamos a saludar cariñosamente a nuestras panelistas. Bienvenida Carla Benavides, periodista y... Bueno, no le voy a decir el cargo porque usted viene hoy día, sí, administradora municipal en calidad ciudadana. En calidad ciudadana. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, un gusto estar compartiendo con ustedes, por supuesto, y un saludo cariñoso a todos quienes están viendo por la señal de INET. Bien, pues, al mismo tiempo nos acompaña hoy día como panelista también, quien fuera gobernadora de la provincia de Osorno, Tabita Gutiérrez. ¿Cómo está, Tabita? Muy bien, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias por esta invitación. Siempre es un agrado poder conversar con ustedes y poder también informar a la comunidad a través de estos medios, que es importante discutir, conversar y sobre todo saber lo que está pasando en la actualidad de nuestro país y de nuestra provincia también. Muchas gracias, Tabita. Bueno, nuestro siguiente invitado de hoy miércoles lo vamos a presentar. Él es vocero de los fieles laicos. Ha estado en la defensa, y él lo ha dicho en muchas entrevistas, más que del ex obispo ya Barros de la diócesis de Osorno, ha estado en la defensa de la iglesia. Vamos a saludar cariñosamente a nuestro invitado de hoy, José Manuel Rosas. Bienvenido, José Manuel. Gracias por la invitación. Como que ya me siento en casa, he venido hartas veces a comunicar un poco y ser la vocería de todos los agentes pastorales de la diócesis de Osorno. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con el tema de hoy, lo que nos convoca, y haciendo un anticipo de lo que va a ser nuestra segunda parte. Luego va a estar con nosotros también el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, don Bernardo Candia, con quien vamos a hablar muchos temas interesantes. Fue gobernador también de la provincia de Osorno, pero hay un tema que nos está dando vuelta y que guarda relación. ¿Cómo hacemos para que la provincia de Osorno tenga un solo objetivo común respecto al desarrollo, respecto también al tema del turismo, que no es menor hoy día? Es decir, la industria más importante del mundo, sin duda alguna, es el turismo. Vamos a hablar de ello con el alcalde de la comuna y otros temas también relacionados con su comuna. El obispo Juan Barros Madrid llega a Osorno y su presencia acá no estuvo exenta de polémica. Todo esto tras las acusaciones que se realizaron en su momento por un grupo de laicos y laicas, principalmente respecto a supuestos vínculos o encubrimiento de los hechos de abuso sexual de Fernando Karadima. Sin duda alguna, durante 4 años, ya casi 4 años, el ex obispo de la diócesis de Osorno estuvo sometido a muchas presiones, acusaciones que sin duda alguna llegaron mucho más allá de las fronteras de la provincia de Osorno. Haciendo un análisis de lo que ha sucedido y una síntesis a raíz de todas estas acusaciones, de este movimiento a nivel prácticamente mundial, el Papa decide invitar a los 34 obispos al Vaticano. Objetivo, poder conversar y socializar estos temas de este tipo de acusaciones que existían con respecto a algunos sacerdotes. 34 obispos que posteriormente, tras estas reuniones con el Papa, renuncian a sus respectivos cargos, o más bien dicho, lo ponen a disposición del Papa Francisco. Sin duda alguna, todo hacía presumir que algo una señal de algo era esta renuncia. Posteriormente, el Papa Francisco decide aceptar la renuncia a 3 obispos, Paraíso, Puerto Montt y finalmente el obispo de Osorno. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos, principalmente los católicos? ¿Siguen las pugnas? Porque hablamos de pugnas. Tristemente, en un canal de televisión se hablaba de la ciudad de Osorno como la ciudad de la furia, lo que no gustó mucho a quienes hoy día profesan la paz. José Manuel Rosas, haciendo un análisis sobre lo que ha pasado hasta el momento, ¿qué señal ha dado el Papa aceptando la renuncia del obispo Barros? Bueno, nosotros como comunidad de fieles cristianos católicos de la ciudad de Osorno nacimos, y lo dijimos, bajo el convencimiento de que estamos en comunión con la Iglesia, ¿ya? Nosotros no se nace como se trató de decir por varios medios,
que era la vocería del obispo Barro o que éramos el brazo articulador de Caradima, ¿ya? Sino que se nace un poco recolectando el sentir de los agentes pastorales de la diócesis para estar en comunión con la Iglesia y un poco discernir y reflexionar sobre el contexto dramático que vivía la Iglesia, porque la Iglesia no está para estar metido en los medios de farándula, sino que la Iglesia está hecha para entregar un mensaje de esperanza y evangelizador. ¿Y quién y fue de el sentido responsable para de el esta hombre. exposición? Bueno, como le digo, muchos dimes y diretes, muchas posverdades, muchas manipulaciones de información, muchas tergiversaciones de información, dieron paso a que nos encontremos en este contexto que, vuelvo a decir, un hombre de fe, que me considero como yo, no es agradable. Vuelvo a insistir, la misión y el ser de la Iglesia es entregar un mensaje de esperanza y de sentido para la humanidad, no solamente para el vamos mundo católico. al tema. ¿Qué señal da el Papa al aceptar la renuncia de 3 obispos de los 34 que Claro, había? es interesante lo que usted dice sobre los obispos allá en Roma, ¿ya? Porque la primera carta que les hace reflexionar a los obispos, el Papa es muy claro. Dice, cuidado con andar buscando chivos expiatorios, cuidado con andar con la lógica de salvarnos a nosotros mismos, ¿ya? Esto se debería haber tomado desde una concepción de cuerpo eclesial. La gente sabe, yo fui seminarista, estuve 10 años en el seminario, después fui secretario de un obispo, y a nosotros siempre nos enseñaban el tema de la colegialidad, ¿ya? Y no es una cuestión de que se diluya el problema en la masa, sino que había que ser corresponsables del hermano, ¿ya? Aunque se haya mandado quizás un pecado, o burdamente un condoro, pero había que ser colegiado. Y vimos, desgraciadamente, muchos obispos salvándose a ellos mismos, ¿cierto? Echándole la culpa al obispo Barros, donde fue el tema de la visita del Papa, y tiene la culpa. Y ahí yo creo que ellos, en este gesto, ¿ya?, de, por fin, de colegialidad, nos hacemos cargo del problema como cuerpo eclesial, dice ya, nosotros colocamos nuestros cargos a disposición. Yo creo que el Papa ha dado muchas señales, y esas señales son las que vienen a dar el padre Jordi Bertomé y Monseñor Chicluna. José Manuel, tú en algún minuto señalaste que hubo una transgresión a la ley de culto cuando ingresaron a la catedral, ¿verdad? Sí. Y todo lo que sucedió. Sin justificar ese hecho, sin estos eventos de carácter público y de gran connotación nacional y ahora mundial, ¿crees que hubiese sido posible que estos hubiesen estado expuestos finalmente a la opinión pública y hoy día tengamos los resultados que tenemos? Mire, yo voy a hacer una autocrítica como hombre de fe y a nivel de iglesia. Sentí también que mucho tiempo y eso lo sentí yo, miedo a los medios de comunicación. ¿Por qué te pasa eso? Porque nadie quería hablar. No sé Pero si- hablaron mucho. No, Se habló en mucho. el sentido, ¿Nadie de quién? nadie de la iglesia. Nadie de la iglesia. Por ejemplo, yo andaba hablando por parte del obispado de Osorno, ¿ya? Y claro, y ahí, como usted dice, recoge esa información donde yo dije, bueno, no dejaban celebrar las misas adecuadamente, habían interrupciones en los templos. ¿Se profanó la iglesia? Nosotros, capaz que no se entienda la lógica, porque yo hablo como hombre de fe, pero cuando pasa eso, nosotros decimos que hubo una profanación del templo y un sacrilegio eucarístico, ¿ya? Cuando no se deja celebrar la misa de forma armónica, cuando se interrumpen los templos, eso es profanación de templo y eso es sacrilegio eucarístico y eso está dentro del Código del Derecho Canónico en la Iglesia, está sancionado, ¿ya? A eso yo me refería. Porque también señaló que también estas personas influenciadas por el diablo, lo dijo en Radio Bio Bio en su oportunidad. Entonces, sin perjuicio de su opinión, que es muy válida por lo demás, cada uno pensará dentro de su fe lo que estime conveniente hacer, de repente estas acciones, le vuelvo a preguntar, si efectivamente, si no se hubiesen realizado, quizás no hubiese tomado la connotación que tomó y no se hubiesen producido hoy día los cambios que ustedes también esperaban, me imagino. Claro, yo entiendo la lógica de provocar el impacto público, lo entiendo perfectamente, ¿ya? Pero sí, todos somos libres de expresar lo que queremos, ¿cierto? En una democracia todos somos libres de expresar, pero también la libertad pasa también por el respeto del otro, respeto de las creencias del otro. Las formas de protesta hubieran sido muchas, ¿ya? Fuera del templo, con los mismos letreros, pero cuando ya se colocaban dentro del templo, ¿cierto? Cuando ya se interrumpía una celebración eucarística que para nosotros es súper sagrado, ustedes comprenderán que
se produce un misterio, ¿cierto?, donde está la presencia real de Cristo, ¿ya? Y que se produzca eso a nosotros nos causaba cierto resquemor. Yo no me acuerdo, y tengo que ser bien franco con usted, si dije del diablo, Sí, y lo son una de las escuché. tantas cosas que yo voy a tener que pedir perdón, Lo escuché en Radio porque yo Video. creo que perdón... Pero la profanación de la iglesia no es antirreligioso, no es para los cristianos y católicos, ¿no viene a ser esto una actitud demoníaca? Claramente, si yo quizás si dije eso, bueno, es una de las tantas cosas que me vuelvo a existir, Sí, voy a pedir perdón, pero justamente, ¿por qué? Porque en el templo, ¿cierto? Nosotros no es solamente la piedra, como se dice, ¿ya? Nosotros creemos que ahí se realiza este misterio, ¿cierto? Donde ahí está la presencia real de Cristo y eso es el resquemor que nos produce. Pero me imagino que para todos los católicos, no solamente los que estaban dentro de la iglesia, sino también aquellos que esperaban una determinación distinta, que finalmente se dio hoy día con el tema Barro fuera de la iglesia. Ellos también son católicos y también esperaban alguna determinación. En ese contexto, y como hombre de fe, siendo vocero de esta organización, ¿no es cierto?, ¿tú te esperabas algo así? Esto que hoy Osorno esté en el lugar donde está, que existiera esta provocación que remeció, que en el fondo fue un terremoto Claro. para la Iglesia Católica a nivel mundial, donde en ningún país más se ha pedido pónganme su cargo a disposición y yo defino quién se quede, quién no. ¿Se esperaban Mire, esto? ¿Se esperaban además esta reacción del Papa, que es quien es la voz cantante, digamos, Claro, para la Iglesia Católica? Si usted me dice que yo me esperaba en este triste espectáculo para la Iglesia Católica, no, obviamente que no, porque ¿qué espera uno? Chuta, Monseñor Francisco Valdés se subió a los altares, ¿cierto? Y lo proclaman santo, ya hay una noticia excelente por un hombre de fe, pero aquí estamos en una noticia que no es muy agradable. Pero ¿por qué es triste si lo que provocó fue efectivamente esclarecer ciertas cosas y demostrar que existieron abusos, Claro. que efectivamente hay gente aquí que fue responsable, Claro. que probablemente ya aquellos delitos están prescritos, pero ¿por qué triste cuando se esclarece algo y en el fondo se saca el velo y aquí está la verdad? Yo considero, desde mi humilde opinión, y siendo creyente también, que aquí hay una verdad que surgió, que está en la mesa y de la cual podemos discutir hoy día. No considero que Pero eso sea ¿cuál es la triste. verdad, Tabita? A ver, aclaremos. O sea, ¿la verdad de quién? Hoy día, para aquellas personas que fueron víctimas, solo era necesario decir que efectivamente ocurrió aquello de lo cual ¿Y estoy dónde culpando. entra Barros acá? ¿Como encubridor? Como encubridor, efectivamente. ¿Cuál es la que prueba fue- que tiene? Es ¿Cuál es la la prueba que acusación, tiene? que es la acusación que ¿Pero hicieron cuál es la prueba que efectivamente tiene? las personas. Que tiene Bueno, fehaciente, hubo real. personas que manifestaron que existieron pruebas, cartas que fueron destruidas por el obispo Barro en su momento y que debieron haber llegado a tiempo para haber tomado una determinación mucho antes y que esto no sucediera, que estos episodios, Claro. ¿no es cierto? Yo ¿Qué hay de entiendo, eso, José mire, yo Manuel? entiendo la lógica porque uno podría verlo desde la otra cara de la moneda Así y es. decir, mire, se destapó la olla, ¿cierto? Así Y es. eso Ese en el fondo también es lo que claro, espera la eso gente. eso es una alegría para todos y es un mensaje de bastante esperanza para un nuevo caminar de la iglesia. Así es. Excelente, se comprende desde esa lógica. Triste, lo digo yo, porque yo hago clases de filosofía a jóvenes, ¿ya? Y triste en el sentido de que se enrostra, es purificador, es llamado a la conversión de la iglesia, pero se enrostra también lo que la iglesia no está llamada a hacer y una incoherencia, ¿ya? Y como hombre evangelizador, yo me considero, que hago clases de filosofía, imagínense la lata, tengo que también reencantar a esos jóvenes y decirle que la fe da sentido, en eso voy yo. Y muy buena pregunta, porque de la mano, ¿qué nosotros le estamos pidiendo a Monseñor Chicluna y al padre Jordi Bertomé? Verdad y transparencia en esto. ¿Se van a reunir ¿Verdad? con él? ¿Ah? ¿Se van a reunir con él? Sí, yo me reuní, yo ya me había reunido con él en la Anunciatura Apostólica. ¿Y en qué le Santiago. dijo cuando conversó usted con él? Mi función fue ir a mostrar quizás lo que no se ventila por los medios de comunicación y que se ventilan por las redes sociales, ya que no es muy cristiano que digamos. Entonces, bueno, lo podemos conversar más adelante, pero no me quiero desprender de su pregunta. ¿Por qué verdad y transparencia? Porque la espiritualidad cristiana, si ellos dicen que vienen a hacer un acto de reconciliación, eso tiene que ir de la mano con la verdad, ¿ya? Porque la reconciliación es un elemento del amor. Y si que
la verdad no va acompañada con el amor, es un mero sentimentalismo pasajero. Pero, Acá vamos a ¿de hacer qué verdad algo hablemos? charlatán. ¿De qué verdad estamos hablando? Porque aquí Puede se ser habla de verdad, verdad, se habla de qué verdad estamos hablando. La verdad, por ejemplo, ¿Cuál es la verdad que buscan? La verdad que buscamos es porque todos ustedes dicen, bueno, hay un encubrimiento, Sí, ¿cierto? claro. Pero yo... Que fue la razón, claro, digamos, por la cual comienza todo este movimiento. Claro, a mí me entrevistó CNN y la periodista me dice, bueno, yo le digo verdad y transparencia. Y me dice, ¿qué verdad? Como así, como dice Mujica, bien impulsivo. Entonces llega y me dijo, la verdad, pues la verdad del obispo Barro. ¿Por qué le aceptan la renuncia? Entonces ella me dice, pero bueno, se saca por deducción de que es por encubrimiento Por y esto. deducción. Entonces yo le dije, usted lo ha dicho, por deducción. Pero yo estoy esperando un boletín oficial de la Santa Sede. Pero de alguna manera donde- también la comunidad se sintió, digamos, no en total comunidad cristiana con la llegada de Barro. O sea, si lo que se busca desde el interior de la iglesia y como hombre de fe es tener una comunidad, una coinonía, ¿no es cierto? Sí. Donde todos estemos en el bien y en la evangelización, que es lo que tú señalas. De alguna manera la imagen del exobispo era el que dividía y la iglesia tampoco estaba tranquila, los fieles tampoco estaban en total paz ni armonía dentro de la iglesia ni fuera de ella. Entonces, de alguna manera eso también viene a ser un bálsamo espiritual, el que hoy día tenga la intervención del propio Papa con la incorporación de otra persona que viene Sí. un poco a José calmar Manuel, la sí, situación. a ver, haciendo un poco para ir quemando etapas. que me mata. Los obispos van para allá, se presume, a nadie le consta, de que el Papa haya pedido la renuncia. Yo siempre opero bajo la luz de los antecedentes. No existe antecedente alguno que el Papa haya pedido renuncia, ninguno. Todo lo demás es de especulación. Seamos honestos, hablemos con la verdad. Primero, renuncian los causa como no, da lo mismo. Renunciaron los 34, que es un gesto. Colegial. Primero. Ponen a disposición. Segundo, se pone a disposición del ¿No cargo. siempre están a disposición? Y el, un poco como los gobernadores, Sí, como un los poco más intendentes. político. Bueno. Uno, la verdad es que no, Todo no- lo de- todo es lo un demás- cargo absolutamente de confianza. yo siempre creo está a que, disposición del por amor a la Papa. verdad, cualquier cosa es especulación, porque no hay una prueba de que el Papa haya pedido la renuncia de los 34. Partamos por eso. El Papa finalmente aceptó la renuncia de 3. 2 que se van que ya creo que jubilaban, que el Papa del Paraíso y el Papa de Puerto Montt. Duarte y Caro. Pero tampoco se dijo que se aceptaba la renuncia del obispo Barro, que ya había renunciado en otra oportunidad. Lo dijo él. No Dos se le había veces. aceptado la renuncia. 2 veces. 2 veces había renunciado Juan Barros Madrid. Y esta es la tercera vez que renuncia y se le acepta la renuncia. Ahora, el Papa, ¿qué es lo que se presume? A mí no me gusta hablar sobre las presunciones porque hoy día existe el principio de inocencia respecto a las personas a hechos que es supuestamente de imputaciones. Cualquiera de nosotros puede estar sujeto a alguna imputación y esto te puede joder la vida. Pero vamos a los hechos. Finalmente, lo que se presume es que el Papa aceptó una renuncia en base a las acusaciones contra el obispo Barro. Se presume. Pero ¿qué es lo que hay en la mesa, a la luz de los antecedentes? Es que el Papa simplemente acepta una renuncia de alguien que renuncia a su... Claro. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿O qué antecedentes tienen ustedes al respecto? Bueno, por eso yo digo que aquí lo que se le va a pedir al padre Jordi Bertomé y a Monseñor Chicluna, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, 6:30, perdón. ¿Dónde 6:30, se van a ¿Todos? reunir? En la Catedral San Mateo. Y también se va a reunir la organización de los laicos. ¿Quiénes participan de esta reunión? Todos en Nosotros, la conjunto? comunidad de fieles cristianos católicos, que antes de venir para acá estábamos reunidos y somos casi todas las parroquias que representan a las 23 23 parroquias, parroquias. sí. Sí. Y también después van a ir la organización de los laicos. Por pero no, separado. por Por separado. Claro, que fue una petición que casi yo hice personal, porque yo participé de la comisión de la bienvenida de los visitadores papales. Entonces yo dije que es bueno no los personalismos, ¿ya? Y que escuchen de cara al pueblo de Dios. Pero habías quedado pendiente, disculpa el tema, José Manuel, de lo que tú habías hablado anteriormente con Chicluna. Me decías que habías señalado, habías conversado con él La primera vez que vino. la primera vez. Sí, porque como yo les digo, hay cosas que son de carácter público, ¿cierto? Y que están en la opinión pública y ustedes lo pueden ver y discernir. Pero hay muchas cosas que están detrás
detrás de bambalinas, que yo le llamo, que se perfilan en las redes sociales. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo muchas veces hice una denuncia que lo encontraron algunos muy así descriteriada y que yo estaba mintiendo, que esto estaba ideologizado. Ya. ¿Siguen manteniendo que está ideologizado? Sí, yo sigo manteniendo que está ideologizado. ¿Cuál es Entonces tu tú dijiste que fundamento? había ¿Ah? personas que lo utilizaban como trampolín político. Como trampolín Sí. político, sí. ¿Cuál es tu fundamento? Mis en base a fundamentos eso? son obviamente, como usted dijo, yo me manejo a través de la objetividad y pruebas concretas, es lo que se perfilaba dentro de las redes sociales, ¿cierto? Y que ellos Lo que se leía, lo que se estaba- leía y se perfilaba, que por ejemplo yo no tengo ningún temor porque si hay que empezar a hablar de la verdad, todos pueden, hay que empezar a hablar de la verdad, ¿cierto? Por ejemplo, mire, si uno ve aquí en esta imagen, Ahí hay ¿Ya? una cámara. ¿A esta que cámara? todo a me esta parece. cámara Sí. está don Carlos Vargas, ¿cierto? Sí. Ese es el sacerdote jesuita y él es Luis Aburto, Ujú. ¿ya? Que es parte de la ¿Quién De la es Luis, organización, ¿quién es ya. Luis Aburto? Ok. El Luis Aburto es Es- parte de la organización ya, de los ya, laicos. ya. Entonces, ¿Se ve pertenece. bien? Sí, ¿cierto? perfecto. Pertenece, ¿ya? Entonces, bueno, aquí él hace algunos comentarios. ¿Cuál es Mejor su no- comentario? Bueno, dice aborto 3 causales, abortar depende solo de las mujeres, hombres no se metan en su Ah, ya. decisión, menos Ya, las ya. religiones, ya, Ya, pero esa ok. cuestión, ya. Ya, no, que sí tiene importancia. Sí, lo que sí. estoy- Y después dice aquí, por ejemplo, el mismo Luis Aburto, que lo trataron de decir, mire, este hombre no pertenece a la organización de los laicos, pero acá dice, lucha contra Barros politizada. Él, que es miembro, ¿ya? Que es miembro, dice, lucha contra Barros estaba politizada, no luchamos para que venga partido a pautear. Ya, esto no es el partido de fútbol, Ujú. ¿ya? Exactamente. Y de Entonces- alguna manera el Papa cuando señala, Renunció con el nombre. no Ay, no renuncié, no está renuncié, tuiteando no ahí. renuncié. No, dijo tantas Sí. cosas de usted como de usted. Sí, me imagino, no, Mira nunca qué lo famosa. seguía. Pero mira, Es muy famosa. de alguna manera, cuando el Papa dice, estos son solamente, no sé, movimientos de zurdos, y trata de zurdos Por ahí a la va. Iglesia Católica de Osorno, a este movimiento, no lo politiza tan bien, porque señalar y definirlo a un lado de la vereda, de alguna manera también lo está politizando. O sea, seamos Claro, también a la luz de la verdad. mire, ojalá ni zurdo ni momio. Exacto. Ojalá ni claro, Pero lo señala, claro, el claro, Papa pero- también ¿Están hablando, Andrés? el Disculpe, Papa también lo Andrés. dice, ¿eh? No, que a ver. Sí, pero yo creo que eso... Porque eso es solo de un claro, lado, claro. pero- Y yo vengo también para que qué interesante lo que también usted está haciendo preguntas muy interesantes. También, interesante. claro. ¿Por qué? Porque el Papa primero dijo que eran zurdos y tontos, ¿cierto? Sí, así Ya, es. Y yo que voy a pedir explicación al padre Jordi Bertomé. Voy a decir, primero son zurdos y tontos, ¿cierto? Después los obispos viajan a la visita al Límina y ratifica al obispo Barro. Después el Papa viene para acá, ¿cierto? Y dice las pruebas. Sí, lo dijo la prensa. Yo, por si acaso, hombre de fe, estoy en comunión con la iglesia, pero fe y razón son como las dos grandes alas para alcanzar la verdad. Uno no tiene que ser caballito. Pero todavía nos quedamos en qué le dijo. Ella, pero tranquilo. Entonces Estamos llega. Sí, porque saltando es que me Para ir bombardean por acá. avanzando, Entonces, tenemos- mire, es que hay que ver el Sí, lo que itinerario. pasa es Hay que- que ver el itinerario. Después el Papa se sube al avión para Roma y dice, chuta, perdón. Algo ¿Cierto? pasó ahí. Algo pasó. Después manda 2 emisarios, Padre Jordi Bertomé y Monseñor Chicluna. Después se juntan con nosotros, vuelven, después vuelven para acá. Entonces, esa serie de hechos que algunas veces no se condicen y no tienen un relato lógico, eso también hay que hablarlo. Y hay que hablarlo en verdad y transparencia. Por ejemplo, ¿por qué le dijo a la organización de los laicos zurdos y tontos? Ujú. De alguna manera yo creo que hay información Está, también que se claro, entregó- por ahí, ventiladas por ahí. Y miren, y todas estas cosas, ¿por qué digo que es interesante hablarlo en verdad y transparencia? Porque estas cosas, que por ejemplo aquí dice que participa con ellos, ¿ya? Dice, la A esa cámara, por favor, allá. la iglesia me muchas violenta, cámaras. la iglesia me... Esto parece un debate entre Jaime Guzmán ¿Qué dice eso? y Ricardo Lago, porque se debatían así. Ya, ¿qué dice Cámara, el por documento? favor. Dice la iglesia me violenta, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? Carol Crisóstomo Cádiz, que Ah, ya. participa Sí, con sí, sí, ellos y participa dice con en qué ellos. actitudes, palabras, formas de relacionarse u otros aspectos se expresa la violencia hacia las mujeres al interior de la iglesia. ¿Has vivido alguna situación que quieras compartir? Participa e invita a otras mujeres. La iglesia me violenta. Miren, todas estas cosas que se ventilan en... El padre, aquí dice,
Usted toda esa información se la presentó y ¿qué le dijo él a usted en la claro. opinión ¿Qué de dice ahí? de El la Papa, información? él participa, yo dije quién era este personaje. Ya. Y aquí mírenlo cómo yo no lo quiero decir. Po. ¿Ya? A ver, préstamelo. No es necesario. No, yo lo voy a leer. No es necesario. Yo lo voy a leer. No, es que bueno, dice. Luis Eduardo Aburto Borges. Hay que ser transparente, ¿no? Dice, ¿qué respeto merece este cerdo miserable y asqueroso? Y se refiere al Papa. Sí. O sea, súper delicado, ¿ah? Es Pero que, ojo. entonces, miren, No, ¿por pero qué digo? importante- Miren, no es por mostrar hojas por mostrar. ¿Por qué? Porque yo también apuesto, miren, yo no soy ninguna blanca paloma. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Yo he escrito muchas cartas al director en el diario. Ya. Soy de una ironía terrible. Ujú. Soy de una lengua afilada no muy grata que sale, yo creo que hasta veneno. Y yo igual voy a tener que pedir perdón, ¿sabes? Porque también yo creo que ofendí. Por ejemplo, cuando dije lo del diablo, Ujú. y le dije al tiro, si mire, pedir perdón engrandece. ¿Ya? Ah, pero no podemos decir aquí, no, aquí nadie va a pedir perdón, nos hicieron un daño a Osorno y toda la cuestión, yo creo que... Pero la casi presencia del exorcista, ¿qué significa entonces? No, mire, y eso también fue fue manipulado. Yo no iba a encerrar a la organización de los laicos adentro de la catedral y le iba a buscar un camión con agua bendita. Oiga, ¿quién se le ocurre eso? Entonces No lo tenía nada manipularon. que ver con esto de los nada demonios, que ver, del que diablo. decían que lo íbamos a exorcizar a ellos. Nada que Pero ver. quizás con esta discusión no se pierde el Era el sentido templo. final Sí, absolutamente. de lo que estamos conversando hoy, No. que es un poco tener esto a bien, que estos temas no sigan ocurriendo. Ya, y por- Que Yo finalmente entiendo, sí. no exista esta espiral del silencio de algunas personas y que el pueblo cristiano y el pueblo católico vuelva a confiar en una institución como la Iglesia. Claro. Pero yo, muy de acuerdo con usted, excelente. Pero si que vamos a trabajar, yo por eso digo, Bajo la verdad verdad. y transparencia. Si a mí me van a poner los escritos, todo lo que dije de la organización de los laicos en la mesa, voy a tener que asumir, ¿ya? Pero ¿por qué va a costar la reconciliación? Porque aquí hay un testimonio de una persona que le pegaron. ¿Qué dice ese testimonio? Yo también me da lata leerlo. Préstamelo. Pero entonces, ¿por qué? Porque hay que entender que aquí hay una monja que le dijeron que era travesti. Entonces hay que entender que esto está Pero con ventilado esto, y a ver, eso a ver, Sí, yo va con puedo la decir Patricia esto, Poblete pero- Peralta. ¿Hasta cuándo tenemos que Yo creo que es soportar mucho eso. las Sí, agresiones sí. de Sí, miembros de es laicos mucho. y laicas de Osorno? Pero esto es seguir Hoy al salir de la insistiendo. misa en la Catedral Esto es San seguir Mateo, insistiendo. Osorno, fui No, para agredida nada. No, con no, pero es que zamarreos e insultos por el señor, bueno, el ya nombrado Sí, anteriormente. Es decir, claro, ya, yo encuentro razón. Mire, vamos a guardar las imágenes, Sí, pero yo creo que yo quiero explicar algo creo que con es esto. importante, mira, Manejar esa ¿por qué información. te decía? Creo que es mucho esto, porque Sí. creo que efectivamente, como acaba de señalar Carla, se pierde el foco en el fondo. Y yo te lo acabo de señalar hace un rato atrás. Si había alguien que dividía, que de alguna manera no generaba esta comunidad entre los católicos en Osorno, era quien renunció hoy día. ¿No? Si renunciado logramos tener una comunidad mejor, logramos tener una armonía dentro de la iglesia, obviamente que es bien para todos y que este tipo de cosas no se sigan ventilando y no se siga haciendo. Esto le hace mal no solamente a la iglesia, cuando se trata de esto mismo en los temas políticos o en la gestión de un municipio o en la gestión de cualquier otra cosa, incluso de una empresa, cuando se empieza a ventilar y se empiezan a tratar este tipo de cosas, obviamente le hace daño a la gente y le hace daño a la credibilidad que todos esperamos que entre quienes compartimos una misma idea, una misma ideología, exista, esa Claro. armonía que existe. pero Entonces, para construir justicia, Barbarita, Sí, perdón, Tabita, hay que construir verdad. Pero, es yo- importante. No, sí, por eso. porque que yo, ¿por aquí qué han me habido decía, esto no acusaciones fue para allá, para ventilar acá. imágenes, Claro. es para que entendamos en El esta meollo del lógica asunto. de la verdad y transparencia, que acá hay gente dañada y que la cosa va a costar, ¿ya? Que no crean, ahí está la cámara, la Santa Sede, que porque viene Padre Jordi Bertomé o Monseñor Chicluna y den un bien inicio y hagamos una misa linda, ¿cierto? Que yo respeto mucho, la reconciliación y todo, esto va a terminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber un proceso, hay que hacer un proceso de unidad. Una transición. Una transición. El pobre obispo este que viene, le vamos Sí, a le va a tener que costar, ayudar, le va a ¿cierto? costar. ¿Por qué? Porque están estas cosas de fondo que a veces, vuelvo a insistir, no salen por la prensa. ¿Usted tenía antecedentes de abuso de estas
de menores a nivel nacional o fue una sorpresa lo que ocurrió cuando llegó Barros acá a Osorno? Miren, yo la verdad es que en mi historia eclesial, ¿ya? Yo no soy osornino, soy santiaguino, en mi historia eclesial yo fui un hombre bastante como quitadito de bulla y no me metí mucho en farándula y cuestión, me tomé el seminario muy en serio, porque para transparentar algo, por ejemplo, había seminaristas que decían, yo no voy a estudiar mucho porque voy al campo. ¿Ah? Entonces esa gente no necesita. Yo me vine a un seminario del sur y dije, esa gente necesita tanto como la otra. Yo la verdad es que no me metí mucho en eso, tengo que ser bien franco. Posterior, cuando salí, ¿ya? Y fui secretario de un obispo, me empecé a enterar, me empecé a empapar de estas cosas y mi motivación fue justamente juntar a la gente, porque a veces veía como ovejas sin pastor, tenía que dar gratuitamente lo que yo aprendí en el seminario, que es teología y filosofía, y orientar y discernir sobre estos temas. ¿Ya? Vuelvo a insistir, todos tenemos que colocarnos en la onda de reconciliación, pero esto tiene que trabajarse en verdad y transparencia, aunque duela. José Manuel, para ir finiquitando, Me va a echar. bueno, renunció finalmente, le aceptaron la renuncia. Sí. ¿Qué es lo que esperaban en esa eterna y larga lucha de 4 años los laicos y laicas? Se logra el objetivo que ellos perseguían, que se vaya el señor Barros de acá. Se fue. Ayer, en el Consejo Municipal, el concejal Carlos Vargas, quien se considera laico, dice, abro comillas, si todos creen que nos van a ver el próximo domingo abrazados, reconciliándonos, están equivocados. Es como que esto recién comienza. ¿Qué más quieren ahora? ¿Qué más viene ahora? ¿Qué verdad es la que buscan? Si la verdad a la que ellos hacían alusión de que tenía que irse este señor porque estaba causando división, se fue. ¿No es posible un gesto de cada sector y por el amor al Altísimo, porque la iglesia no es de los hombres, es un tema que tiene relación con la espiritualidad, donde la gente va, se reconcilia con Dios, con el hermano, con la familia, donde va a buscar regocijo, va a buscar energía y todo lo demás? ¿No es mejor esto de mirarse a los ojos y decir ya pasó la tempestad, es tiempo de la reconciliación? ¿Cómo se va a lograr con estos comentarios? Estavita hacía alusión a estos papeles que tú mostrabas. Sí. Pero de la otra parte han habido declaraciones muy potentes, muy fuertes, en base a que esto aquí no termina. ¿Qué quieren ahora? ¿La cabeza de Sati? Pregunta. Claro, y ahí uno puede decir, bueno, dilucidar intenciones de fondo. ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás? ¿Tú qué crees que hay detrás de esto? Mire, no iba a mostrar la imagen porque ya me da lata, pero por ejemplo hay instituciones, ECA Global, ¿ya? Que se dedica a buscar a todos los sacerdotes del mundo, que han sido abusadores. Bien, parece impecable, ¿cierto? Que se investigue, que salga la cochinada, que se destape la olla. ¿Ya? Pero si uno indaga y hace una investigación leve, ECA Global tiene en la galería, tiene a Promsex y tiene La Mula, 2 instituciones no gubernamentales que se dedican a unas cositas. Y Promsex, ¿a qué cositas? Yo le voy a decir, Promsex está vinculado con Parenthood. ¿Han escuchado? Planet Parenthood. Sí. ¿Ya? Planet Parenthood hace transacciones de fetos que han sido abortados. En el año 2017 parece hicieron 327.217 parece abortos ilegales. Y en este caso, ¿usted cree que hay algo detrás de todo esto, además de lo que como para debilitar la iglesia? Mire, sabe que cuando entró dicen que entró un teniente de Napoleón a la iglesia, le pegó una cachetada al Papa y el Papa dijo, mira, sabe que la verdad que aunque hagan esto no van a debilitar la iglesia porque la iglesia, Cristo en la cabeza. Un hombre de fe piensa eso, debilitar la iglesia, mira, da lo mismo. Pero uno, como esta seguilla, hay uno que participa que de la organización de que está metido ahí. Y que nosotros hicimos todo el rastro. Por eso le digo, y todo esto la gente lo sabe, pero tras bambalinas, claridad, verdad y transparencia. Transparentemos todo lo que se busca y ahí caminamos en reconciliación. ¿Hay gente pro aborto detrás también de este movimiento? Bueno, si yo le doy esta seguidilla obviamente.
Bueno, me tocó ver en una manifestación afuera del Hospital Base San José de Osorno, antecedentes y fotografías y videos, donde incluso Lucina Hernández, la voy a nombrar, una persona levantando bandera contra los médicos obstetras que se estaban oponiendo, digamos, que habían hecho objeción de conciencia. O sea, y esa persona también está dentro de ese grupo. Entonces, claro, ahora se puede entender un poco en base a esos antecedentes que el Papa en algún momento haya dicho tontos y zurdos o algo así, o algo parecido. No se justifica en los comentarios de todas maneras, porque no son todos, no son los osorninos, hay un grupo determinado. Pero entonces tú entiendes o das a entender que hay algo más que la cabeza de barro aquí. Yo todo todo lo que yo le he dicho, esto del cuidado que viene partido a pautear, toda esta seguilla de organizaciones que yo le he hecho ha sido por una investigación personal y que yo he visto, y por eso digo, transparentar, vuelvo a insistir, verdad y transparencia. Y esa investigación también no se podía haber dado en otros casos, como ha sido, por ejemplo, en Santiago y en Rancagua. Está el obispo Goich, que también estuvo acá en Osorno, ¿verdad? Y me llama la atención, en ese caso en particular, que una investigación bastante somera, porque no hubo un tremendo aparataje de personas que estuvo ahí, sino que fue una investigación que hizo el en poco tiempo, digamos, y descubrió una cosa de esta naturaleza. La verdad de las cosas que con tu pasar, digamos, en la iglesia, por eso te consultaba en relación si tú no tenías conocimiento alguno, o quizás no te llegó nunca una denuncia, no se conversaban al interior quizás de la iglesia estos temas que tenían que ver con abuso. Mire, seamos francos, ¿cierto? Yo creo que el problema está, y un problema grave está en los seminarios. ¿Ya? Es un problema grave. Un candidato es muy fácil dentro de un seminario, por ejemplo, esconder carencias afectivas, esconder desórdenes afectivos, ¿cierto? Porque uno lo puede esconder detrás de una linda espiritualidad y de una santidad no existente, ¿cierto? Me visto de negro, ¿cierto? Hablo como cura, imposto la voz como cura. No, este gallo va directo a los altares, ¿cierto? Es muy fácil. Lo otro, uno lo puede esconder en lo académico. No, este gallo se saca buenas notas, porque nosotros, obviamente, era instituto anexo a la Pontificia Universidad Católica, ya puro 7, no, este va directo para Mitra, ¿cierto? Solideo Mitra. ¿Ya? Entonces yo creo que es un llamado que la Iglesia tiene que hacer. Bendito sea Dios que allanaron la Vicaría Judicial de Santiago, ¿cierto? Y bendito sea Dios también que allanaron en ¿Por qué dice bendito sea Dios? ¿Era necesario? Porque verdad y ahí transparencia. se esconde algo. Claro, entonces hay que si vamos a entrar en la lógica de sacar la caquita, saquémosla toda, pues destapemos toda la olla, ¿cierto? Y en eso yo no voy a hacer una defensa acérrima de la Iglesia, no, porque yo estoy en la lógica de transparentar todo, pero sí, yo haber pasado por el seminario 8 años, creo que es importante ver los procesos formativos. ¿Cuánto va a durar esta crisis? Completo. ¿Cuánto va a durar esta crisis, crees tú? Porque una crisis a nivel nacional que se vive, mire, que hoy día vive la Iglesia Católica. A nivel de tiempo y espacio yo no podría decirlo, pero sí... ¿Es tan difícil perdonar o perdonarse? Mire, para algunos sí o pedir parece. perdón. ¿O pedir perdón? Para algunos sí parece. El Papa ya lo hizo. Sí, sí, para algunos, mire, si lo hace el Papa... O sea, la señal está clara. La señal está clara. Por eso pregunto eso, es que es tan difícil. A ver, nosotros, yo profeso la religión evangélica, soy evangélico, y acostumbramos a perdonar y olvidar. Sí. Y mañana somos otros y nos abrazamos de nuevo, independiente de nuestros conflictos que hayamos tenido. No es lo mismo en la Iglesia Católica, por eso estoy confundido con esto del perdón. Tiene que extenderse tanto, tan prolongado. Me cuesta tanto entender de que esto ya pasó, olvidar, no sé si olvidar, porque es difícil olvidar, pero perdonar como manda Cristo, que estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de santidad, estamos hablando de amor, de lo que Jesucristo predicó casi, quiere hilar más fino, digamos. Por eso yo decía que trágico espectáculo, porque yo sé que hay gente que se ha negado y dicen más encima, a mí me tienen que pedir perdón, a nosotros nos tienen que pedir perdón. No, aquí yo creo que todo, hasta yo voy a tener que pedir perdón. Yo no tengo ningún reparo en decir quizás mis palabras fueron duras. No tengo ningún reparo. Y no es por decir, este gallo quiere colocarse ahora la chapa. En ese contexto, qué bueno, y efectivamente que hoy día Osorno haya generado esto. Que efectivamente la Iglesia sí está en condiciones de limpiarse, que efectivamente hay un Papa que de alguna manera democratiza un poco más
la iglesia, esto tan jerárquico que ocultaba y hacía que se oculten muchas cosas, y que tú lo señalas desde los formativos, desde el seminario, que es bueno que Osorno sea parte y protagonista de este proceso, porque pese a que pueda demorarse mucho tiempo en esto de buscar efectivamente el perdón y perdonarnos entre todos, va a permitir que la iglesia empiece a hacer lo que efectivamente tiene que hacer, que es entregar un poquito más de amor y de mejor armonía hacia la comunidad. O sea, Sí. no ¿Cuáles son queremos los una temas ciudad que se tan tocan peleada. mañana? Sí, última pregunta porque... ¿Cuáles son los temas Mire, que se tocan lo- mañana lo- para lo- adelantar sí, un poco Nosotros la noticia? como tenemos como la comunidad de fieles cristianos católicos no nace desde una lógica obispo-centro, ¿cierto? Ni en defensa del obispo Juan Barros, nosotros vamos a hacer la lógica testimonial. Como hay gente de diferentes parroquias, ellos van a contar sus testimonios de cómo a través de estos 3 años, con la presencia del obispo, ellos vivieron su fe, ¿ya? Ok. Y ojo, y hago un llamado en esa cámara, el Papa fue muy claro, hay que erradicar las psicologías de élite, ¿cierto? Y hay que erradicar el Democracia. clericalismo en la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, yo espero que la visita del Padre Jordi Bertomeu y Monseñor Chicluna sea de cara al pueblo de Dios, de cara al pueblo de Dios, ¿ya? Hay itinerarios por parroquia, donde ellos van a salir, de cara al pueblo de Dios. Si la prensa jode y hace su pega, se contesta, sin miedo y sin temor, ¿ya? Ojo con eso, porque a veces nos pisamos la cola en la iglesia, escribimos grandes documentos y a veces en la realidad no estamos haciendo lo que dice el papel. Así que un llamado, ¿cierto? Porque ya el programa ya está en las redes sociales, un llamado también a los agentes pastorales que reciban a esta gente y hablen en verdad y transparencia. Ok, José Manuel Una oportunidad. Rosas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Gracias día. por la invitación. Es un tema muy complejo, muy largo de poder comentar, pero era necesario también tener la contraparte. El miércoles pasado estuvimos acá con el vocero de los laicos y laicas de la ciudad de Osorno, don Mario Vargas. Y hoy día correspondía también invitar, por supuesto, no sé si hablar de contraparte, pero o la otra cara de la moneda, cuando ya estamos a solo horas de lo que va a ser la visita a Osorno, de los enviados del Papa, me refiero a Jordi Bertomeu y Charles Chicluna. Vamos a ver qué es lo que se desprende de esta visita. El domingo sería el culto, ¿no? o la misa, Sí, a las 11:30. a las 11:30 de la mañana, pero antes van a haber días en que Itinerarios se por va parroquia. itinerarios por parroquia. Estamos luego con nuestra segunda parte junto a Carla Benavides y a Tabita Gutiérrez. Nuestro siguiente invitado, el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, Bernardo Candia. Ya volvemos.